Hoy vamos a hablar un poco del estrés emocional. Ujú. El estrés El emocional. estrés en realidad es algo bueno que tiene el organismo para Ujú. adaptarse a determinadas situaciones que se le presentan como conflictivas. Es una respuesta fisiológica que nos prepara para, ¿no?, eh, enfrentar el conflicto, una situación complicada. Nuestra relación, digamos, con los animales es muy intensa, digamos, y si pensamos en los animales, las principales reacciones que tienen ante el peligro es la lucha y la huida. Y es Ujú. como que el estrés vendría a significar eso, nuestro cuerpo se prepara para eso. Hay todo un estado de alerta, un estado de vigilancia, un estado de preparación muscular para tener que pelear o huir. Y eso es lo que llamamos estrés. Ujú. Ahora, ¿qué pasa cuando esa situación se presenta cotidianamente? Ujú. Es donde empieza a aparecer como una sobrecarga emocional. Y ahí es donde hay que intervenir desde la terapia, desde el posicionamiento diario, desde pequeñas tareas que uno puede realizar para poder darle otra perspectiva a esa Ajá. situación conflictiva. Ana Paula, en el último tiempo hay un estudio que se ha realizado con respecto al estrés y el 75% de la población mundial dice o cuenta que tiene estrés emocional o en algún momento lo tuvo o en algún momento lo tiene. Es común, ¿no?, asociar todo al estrés. ¿Es tan así? Es que en realidad el estrés define de alguna manera la relación del sujeto con el medio, con su ambiente. Ujú. Entonces, si el 75% de las personas padecen o padecemos estrés emocional, ¿no habría que repensar en cambiar el ambiente? Ujú. Digamos, es esto donde yo siempre marco, el sujeto es un sujeto biológico, psicológico y social. Ujú. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo está la presión constante, la hiperexigencia. Hay que pensar estrategias para pararse frente a eso, pero también esas estrategias tienen que ser colectivas. Yo no me puedo parar sola frente a una multinacional, ¿no? Es esto de que podamos pensarnos como sociedades de otro lugar, más allá de las cosas que puede hacer en la cotidianidad un sujeto para no vivir agobiado. Sí tiene una implicancia esto de, bueno, a ver, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos Ujú. una sociedad que esté todo el tiempo generándonos conflictos, generándonos una sobrecarga mayor de la que nuestro cuerpo y nuestro psiquismo está preparado para afrontar? Bien, Ana Paula, y también somatizamos nosotros, ¿no? Y el estrés emocional nos termina enfermando. Claro, porque como un cuadro muy relacionado con lo físico, cuando, digamos, toda la energía está puesta en este estado de alerta, por decirlo de alguna manera, de prepararse para el conflicto, termina habiendo un desorden de la vida cotidiana, termina habiendo desorden en la alimentación, termina habiendo un sistema inmunológico que está en decaída porque el cuerpo se está ocupando de otra cosa. Entonces, obviamente, terminamos enfermando. Ana Paula, inconscientemente, o no, no es la palabra inconscientemente, sino que es indirectamente, para tener un ambiente mejor, individualmente uno también tiene que estar mejor. Claro, lo que pasa es que ahí sería el huevo y la gallina. Ujú. Digamos, para que uno esté mejor, el ambiente tiene que estar mejor, y para que el ambiente esté mejor, uno tiene que estar mejor. O sea, uno en el mismo contexto, cuando uno cambia, el contexto varía. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si ese contexto sigue siendo igual? Claro, depende de Es, los digamos, externos. una sobrecarga también de energía de un sujeto. Por eso yo pienso mucho en las salidas colectivas, esto de, bueno, ¿cómo hacemos como grupo social para pararnos distintos frente a lo cotidiano también? Ujú. Ana Paula, ¿cómo se En llega este, a ese diagnóstico? ¿Cuáles son las señales, ¿no? Los síntomas, porque no debe ser fácil diagnosticar estrés emocional. no, no, porque la realidad también es que es una situación que se confunde mucho con la ansiedad, con la angustia, con otras cuestiones que fuimos hablando ya.
Pero digamos, el tema es no el caer en el diagnóstico por sí, sino en esto de cuando uno se siente mal, tiene que buscar ayuda. Cuando uno no está conforme con su vida, cuando siente que está completamente sobrecargado, que no puede, la ayuda puede ser en las redes sociales que uno tenga, no en las redes de medios de comunicación, sino en los amigos, en la familia, en el entorno, puede buscar ayuda profesional. Porque, digamos, lo que implica es que hay que hacer un cambio con eso. Esto que decía Alexis recién, uno puede buscar situaciones para estar mejor en el mismo ambiente, pero también tiene que aguantar las consecuencias. Cuando uno cambia, el ambiente cambia, y cuando en un grupo social es uno el que hace el cambio y el resto no, se produce también más conflicto. Y además uno tiene que tener como energía o cierta perspectiva ante las cuestiones para poder estar preparado para afrontar eso. Qué difícil, Ana Paula, salir de... Digo, qué difícil salir de estas situaciones que es como encontrar la salida de un laberinto, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de enfermedades. Claro, pero yo no lo pondría como una enfermedad, para no caer en esto de lo médico, sino que es algo que atravesamos todo en algún momento de la vida, una situación que nos genera estrés y que nos agobia por un tiempo determinado. El tema pasa cuando ese agobio es como que no termina nunca, cuando esa sobrecarga no termina nunca. Digamos, hay movimientos que uno puede hacer en su vida cotidiana para, digamos, disminuir eso, pero también tenemos que pensarlo a nivel social, porque si seguimos, digamos, reproduciendo esto de la hiperexigencia, esto del mérito individual, vamos a terminar cayendo siempre en lo mismo. Entonces yo promuevo, digamos, esto de que sí, está bien, hagamos un cambio individual, pero también pensemos en un cambio social. Pensemos, digamos, en que la sociedad puede ser de otra manera. Cuestionémonos sobre eso. Porque si no es esto, entramos en la hiperexigencia que uno tiene que estar perfecto todo el día. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que cuidar a la familia, tiene que ocuparse de la casa, tiene que tener un cuerpo perfecto. Bueno, todo eso lleva tiempo. Y además Ana Paula, editar una vida feliz para las redes sociales, ¿no? Claro, es como demasiado todo el tiempo lo que tenemos que hacer. Ahí es donde uno puede hacer, en lo diario, en lo cotidiano, uno decir, bueno, a ver, ¿qué es importante? ¿Qué actividades de las que estoy haciendo puedo suprimir para sentirme un poco menos exigido? Darle importancia al cuidado del cuerpo. Y ahí caemos sin caer al extremo. Hacer una actividad física, buscar tiempo y espacio para hacer cosas que uno disfrute. Leer, mirar una serie, tomar una foto con un amigo. Es importante hacer tiempo para todas estas cosas. Dormir también. Dormir, descansar, claro. Dormir también. Hoy es el día, dice Gonzalo. Es una cuestión de productividad tal que no podemos poner un corte que nos permita, digamos, entrar en ese estado de relajación que vendría a ser el estado contrario al estrés. Es, digamos, cuando el cuerpo ya pasó el conflicto, lo resolvió con los recursos que tenía y genera las hormonas necesarias para relajar, para distender, para todo eso que gastó antes, recuperarlo. Bueno, ¿cómo generamos eso en la vida diaria? Son preguntas que cada uno puede ir respondiendo desde sus intereses, de sus gustos, desde su posibilidad, ¿no? Sí, la idea de como lo estás planteando, ¿no? Desde llevar una vida más equilibrada, ¿no? En cuanto a esto, obviamente, biológicamente o históricamente estamos conformados en una sociedad que apuntaba a todo, que debía ser todo perfecto. Había que estudiar, trabajar y formar una familia, tener familia. Y con estándares que siempre tenían que ser iguales, ¿no? En tiempo y forma, tanto en lo físico como en la concepción de una familia. Y eso ha cambiado, y al hablar de estas cuestiones a nivel grupales, como lo estamos hablando acá, creo que es un paso bastante importante a lo que veníamos teniendo con respecto a los años de sociedad que tenemos. Totalmente. Ahí, digamos, para
un ejemplo simple, pero digamos, alguien que tiene que estar ocultando su sexualidad, por ejemplo, está todo el tiempo en un estado de alerta constante frente a la posibilidad de ser descubierto. Y ahí entramos en una cuestión donde lo social es un punto importante para generarle un estrés emocional a esa persona. Que hoy las cosas en determinados sectores, en determinados lugares, puedan circular de otra manera y puedan habilitarse otros discursos, hace que esa persona no tenga ese miedo constante, no necesita estar constantemente vigilando que no se le descubra ese secreto, porque hubiese tenido consecuencias muy negativas para esa persona, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, no es solo lo que el sujeto puede hacer, porque si no volvemos a lo mismo, caemos con toda la fuerza sobre lo que uno tiene que hacer y nos volvemos a recargar algo más. Ahora también tengo que buscar tiempo para relajarme y cambiar la manera de trabajo, cambiar la manera en que los jefes me exigen cambiar. No, es algo colectivo, es algo entre todos. No volver a recaer la culpa y la responsabilidad sobre un sujeto único, sino pensar que esto es la relación del sujeto, de los grupos sociales con su entorno. Exactamente, creo que hace una mejora en cuanto a la salud y al rendimiento, ¿no? Quiero hacer un paréntesis en eso. Estuve estudiando y leyendo un informe sobre la sexualidad en el deporte, ¿no? Un tema bastante tabú muchas veces en el fútbol, en el básquet, en varios deportes. Y hablaba un jugador de básquet que era muy bueno, pero no había alcanzado el mayor nivel, y lo pudo hacer cuando pudo hablar y enfrentarse a sus compañeros y decirle que era homosexual, que era gay, y él lo había planteado así. El mismo técnico se dio cuenta que había logrado una mejora en cuanto a lo deportivo, ¿no? Del 100% había cambiado, por poder sacarse ese peso de encima, por poder sentirse libre de ser tal cual como es y no tener esa sobrecarga, ese miedo, no sé si miedo constante o esa alerta constante que decía que le generaba estrés, y no podía ser un deportista de esa magnitud como lo era, ¿no? Exactamente, eso es lo que me refería, digamos, cuando vos te tenés que estar ocupando de una cosa, no te podés estar ocupando de la otra. Es como que, digamos, el sistema tiene una cierta energía que distribuye de acuerdo a las funciones necesarias. No es que genera más para ocuparse de más cosas. Y ahí es, digamos, donde terminamos usando esta energía que tiene el cuerpo para enfrentar conflictos que están amenazando como todo el tiempo. Entonces, el resto del cuerpo, ¿cómo funciona? En el caso de este deportista, si tiene que estar ocupado en ocultar su sexualidad por digamos, las represalias o las cuestiones negativas que le podían pasar por eso, ¿cómo su cuerpo va a funcionar al máximo? Y también tenemos otra cuestión, si su forma de resguardo es la invisibilización, ¿cómo va a buscar ser el mejor si no puede mostrarse? Claro, tal cual. Entonces, ahí es donde yo digo que esto, digamos, por eso yo insisto mucho en esto, los discursos sociales que varían, digamos, donde damos posibilidad a la diversidad, que haya una otra cosa que nos permita alojarnos, porque en este discurso único, patriarcal, capitalista, productivo, queda muy poco espacio para moverse hacia otros lugares. Digamos, y siempre terminamos cayendo en esto, de que hay que producir como fuese. E incluso ahora vemos muchos casos donde esto de la sexualidad termina convirtiéndose, en vez de una deliberación, otra vez en un producto. Y volvemos al mismo círculo donde estábamos. Entonces esto de todos los discursos que habitamos, que hacen a lo social, a lo histórico, a lo político, nos conforman como sujetos.